viajar con mis papás primero y luego también ya sola a conocer varios lugares. Falta mucho porque este país es inmenso. Conozco las capitales, pero más falta mucho por conocer. Ahora, no todas estamos listas para dar el paso. A veces tenemos que llegar a un punto de sufrimiento muy grande para dar el paso. Porque cuántas mujeres golpeadas perdonan, porque el golpeador siempre va a volver con su ramo de flores, con sus chocolates, con un regalo caro y va a decir, discúlpame. Y cuando el avión aterriza en Alemania no se me mueve un pelo. Claro, y por eso, de regreso, desde lejos yo regreso, ya te tengo en mi mirada, ya contemplo en tu infinito mis montañas recortadas. Ya contemplo en tu infinito mis montañas recortadas, desde lejos, desde aquellos horizontes que se escapan, hoy regreso a tu infinito Pachamama. Nuestra invitada de hoy no nació aquí, pero ama nuestro país más que muchos. Extraordinaria compositora. Canta, tiene una voz privilegiada. Ama Bolivia. Ama sus costumbres, el lago Titicaca. Y además nos habla de un tema muy sensible, violencia intrafamiliar. Con nosotros, Dagmar Dunchen. Bienvenidos al podcast Doy Fe. Quiero hablarte de la línea Sabores Cascada. Ahora tienen nueva imagen. Mandarina, papaya, lima limón, piña, durazno, guaraná, pomeloneus y fresoda. Cambiaron de imagen para refrescar con nuevas etiquetas, pero el sabor a frutas que siempre disfrutas sigue igual. La Cascada, una empresa orgullosamente boliviana. 3, 2, 1, estamos al aire. Estoy con Dagmar Dunchen. Abro el espacio, Dagmar, bienvenida, y abro el espacio para que des fe de aquello que has venido a contarnos. Podríamos comenzar por tu propósito. Bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenida. Gracias, Marcelo, gracias por la invitación. Sí, yo nacido en Alemania y llegué a La Paz, Bolivia, a mis 6 años. 6 años. Mi papá, pastor de la iglesia luterana de habla alemana, y llegué a este país y desde niña he sentido algo especial. He sentido que este país me enamoraba y en los 15 años que he estado aquí, los 9 años que he estado aquí con mis papás, porque me tuve que ir con ellos a mis 15, en esos 9 años he estado feliz. Amé Bolivia, su música, su cultura, su gente, sus paisajes. Mis papás me han enseñado con mucho respeto a amar este país, respetarlo, admirarlo, no hacer diferencias en las personas. Eso fue una lección muy importante, ¿no? Es que nadie es mejor que el otro, todos somos iguales. Y a veces en la mesa éramos 13 personas comiendo y se trataba siempre de que todos seamos iguales. Tengo 3 hermanos adoptados que mis papás decidieron adoptar después de tener 3 hijos de sangre y nos han criado a todos por igual. Y eso ha sido maravilloso. Tengo 2 hermanas bolivianas, así de tez morena, que se han vuelto más alemanas que yo porque se fueron a sus 7 años a Alemania. Ya, esa es la historia, cómo llegué a Bolivia. Y cuando me tuve que ir con mis papás, me di cuenta que este país me había elegido y siempre estaba en mi mente retornar y retornar. Y cuando terminé el colegio, yo le dije a mis papás, me quiero ir a Bolivia a estudiar. Mi papá me dijo, pero haz primero unas prácticas. Y me mandó a otra ciudad, y en esa otra ciudad yo hice 1 año de prácticas y después medio año trabajé para juntar platita para un pasaje.
Un pasaje. un Y te pasaje, viniste. y me quería venir. Y no les había dicho nada a ellos. Ujú. Entonces, les dije días antes de venirme que me estaba viniendo. Estaba listando todo. Uy, claro, ellos estaban sumamente tristes. Yo, muy soberbia a la edad de 21 años, yo puedo sola, todo puedo sola. Y me alisté un equipaje de mano tremendo que estaba con muchas cosas de valor, mis papeles, mis documentos, mi título de bachiller, el certificado de las prácticas, todo que necesitaba para inscribirme en la universidad. Y tenía un vuelo por Lima donde tenía que quedarme una noche. En Perú, Lima. En Lima. Y en el vuelo me encontré con una señora amiga de mis papás. Y ella me pregunta, ¿y dónde te vas a quedar? No sé, le dije, ¿no? Pero vente a mi casa. Bueno, gracias, ya. Nos tomamos un taxi, pero no sindicato, ¿no? Un taxi cualquiera que estaba en el aeropuerto de Lima. Era una peta. Y mi equipaje de mano, que estaba con todo de valor, estuvo en la parte delantera, en la maleterita de la peta. Llegamos a su casa, la señora se baja y le paga al conductor. Yo estaba sentada atrás, saco mi maleta, mi guitarra, porque con la guitarra siempre viajaba. Y cuando el otro parte, se fue con mi equipaje de mano. No estaban todas las cosas valiosas. Exacto. Mis títulos, papeles, todo. Platita, todo, ¿no? Incluso encargos de mis papás y todo. Tuve pues que ese rato no había todavía el celular con WhatsApp, había que hacer una llamada ordinaria, ¿no? Tenía que llamar y decirles, me acaban de robar todo, por favor, discúlpenme, los necesito. Y esa fue una Así lección. Que Independiente se acabó en ese momento. Sí. Lección de vida, ¿no? Una lección de vida. Porque de vida. ¿Qué aprendiste? Cuando uno ¿Qué te dejó es esa? joven, es tan Claro. soberbio, piensa que sabe todo mejor que los papás. Y ahí me di cuenta que sí. ¿Y tus papás qué hicieron? Bueno, como son los papás, claro, ¿no? Ese ratito. ¿Qué harías tú con lo que harías tú con tus hijas, lo que harías con los niños, ese ratito, ¿no? Claro. Consiguieron pues todo, ¿no? Y mi papá me dijo, ve, y nos necesitas, ¿no ve? Pídete disculpas, pero... Claro, bueno, pero... Qué lección de vida, qué lindo. Ay, sí, fuerte, fuerte. Y en un momento complicado, duro, digamos, que estabas sola, ya en otro país, en otro lugar, llegando. Tan ingenua, te emociona, ¿no? Tan recordarlo. Ingenua, porque, no, pues yo estaba pensando que todo iba a salir fácil y no era tan fácil. Claro, claro. Bueno, ustedes conocen a Dagmar, es una persona excepcional. Llegó a los 12 años, y que a los 12 años de niña vamos a hacer un flashback. A mis 6 años. A los 6 años llegaste, pero a los 12 años comenzaste a ejecutar la guitarra, ¿no es cierto? Sí, a mis 12 y ahí años. Emprendiste un recorrido musical que quiero que me cuentes. Tu papá quería que le hagas a la música clásica, ¿verdad? Sí, primero. Pero Dagmar tenía otras intenciones, otros gustos ahí, sí. ¿No? Primero, perdón, mi papá quiso que yo aprendiera a tocar el piano. Yeah. Y estaba pasando clases en el piano con una profesora que se sentaba a mi lado y tomaba su taza de té. Me acuerdo que hacía mucho frío en el living y ella se sentaba a mi lado con su taza de té, su abrigo, y yo tecleando ahí, mis manos se enfriaban y no tenía muchas ganas, no tenía mucho gusto en ese piano. Entonces, de un tiempo adelante les dije a mis papás, yo quisiera aprender a tocar guitarra. Bueno, ya me consiguieron un profesor del colegio alemán que me enseñara guitarra clásica. Él fue un buen profesor en el sentido que me dio las mejores bases, ¿no? Él me enseñó cómo se encorda una guitarra muy limpiamente, porque ahí... ¿Qué es encordar? ¿Cómo se pone la cuerda? A la cuerda, ok. Y yo veo ahora algunos colegas donde las cuerdas, lo que sobra de la cuerda está como pelos, no sé, así parado. Y ahí me acuerdo siempre de ese profesor que me enseñó a que no se tenía que ver casi nada, que tenía que estar limpiamente encordado. Después me enseñó a afinar y bueno, los ejercicios, ¿no? Y al poco tiempo él tuvo que irse y me tocó una profesora boliviana.
Cuando ella me tocó como profesora, yo le pregunté a escondidas si no me podía enseñar folclore. Entonces me enseñó... A escondidas, tu papá no lo iba a No, aceptar. no. Era muy estricto tu papá. Sí, era muy estricto. Y estábamos pasando las clases con ella solas y me enseñó Naranjita y me acuerdo. Naranjita y Pinta, Pintita. Exacto, el Moto Méndez, después Samba de mi Esperanza. Esas fueron las 3 primeras piezas que aprendí. Y bueno, pues los sorprendí a mis papás tocando aires bolivianos y nada de clásico. Y me acuerdo que mi papá, que daba cursillos para la confirmación, nos llevó una vez a Tarija. Y en Tarija me dice, nos han invitado a la televisión. Vas a tocar el Moto Méndez. Así es que ahí tuve mi primera presentación. Ah, sí, fue la televisión. En el canal 7, me imagino, claro. Sí, el primer canal de Bolivia, ¿no? Ahí en Tarija toqué el Moto Méndez y todos estábamos ahí en el canal. ¿Cuál es esa canción de Moto Méndez? ¿Cómo te acuerdas? Soy de aquel pueblo de las flores, del valle andaluz, bañado de luz, ebrio de colores. Qué belleza esa canción, claro. Sí. Por el Moto Méndez, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. Una belleza, una belleza. Naranjita y Pinta, Pintita también, ¿no? Claro. Es un guainito tan bonito. Naranjita y Pinta, Pintita, y te he de robar de tu quinta, si no es esta nochecita, mañana por la mañanita. Bueno, y la samba esa que es argentina, en realidad, ¿no? La samba bueno, en esa época había muchas zambas, estaban de moda las zambas argentinas. Creo que mucho nos ha influenciado siempre el norte argentino. El norte argentino. Hasta hoy en día. Por el lado de Tarija, justamente, ¿no? También. No, hasta hoy en día que llegan por ese lado las peores cumbias villeras, ¿no? Ahora, en ese proceso te has enamorado profundamente, te has sentido boliviana y ahí surge tu propósito, ¿no? Sí, porque, bueno, cuando me fui con mis papás, todavía no era artista, ¿no? Era alguien que estaba aprendiendo. Y teníamos muchos discos. Viví la dictadura de Banzer. Uh-huh. Mi papá fue cofundador de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos junto con otros curas, pastores, monjas. Y en mi casa he aprendido mucho sobre la canción social, ¿no? Entonces teníamos discos prohibidos en el continente. En esas épocas, discos de Violeta Parra, Víctor Jara, Inti Illimani, uh-huh. Gente que estaba exilada bajo Pinochet. Entonces, teníamos esos discos en Alemania. Yo en mi nostalgia empecé a sacar las letras de las canciones que me gustaban. Ahí saqué Gracias a la Vida, Volver a los 17. A mi papá le gustaba mucho Víctor Jara, Atahualpa Yupanqui. Me acuerdo de una canción que le gustaba mucho a mi papá, Preguntitas sobre Dios. O también Cuando tenga la tierra. Entonces ahí nació en mí la vocación para la canción social, la canción de protesta, la música que tenía mucho contenido. Y cuando decidí volver a Bolivia, tenía unas cuantas canciones folclóricas en mi repertorio, pero más tenía repertorio latinoamericano. Ya en Alemania, porque claro, tengo las notas que a los 15 años, cuando retornas a Alemania, además de la nostalgia que sentías sí. por Bolivia, sentiste una fuerte influencia para conformar un repertorio musical a través de diversos artistas, es lo que decías, sí, como solistas, conjuntos, ¿no? Sí. Y era música y también de protesta, empecé ¿no? a componer. El canto social. Porque mi nostalgia me hizo escribir una canción para Pachamama, es Inigualable Pachamama, que habla, claro, la canto hasta ahora. A ver. Cuántas veces llorando te recordé, tantas otras pensando te contemplé, madre tierra boliviana, inigualable Pachamama. Esos años de niña yo los viví, en tu dulce regazo feliz yo fui, madre tierra boliviana, inigualable Pachamama.
Ahora que soy mujer debo partir, mas no será por siempre, juro volver. Yo me llevo conmigo tu recuerdo, mi juramento jamás lo olvidaré. Qué belleza, qué lindo, qué lindo. Gracias por compartirlo. Que tienes esa hermosa voz. Te voy a hacer cantar mucho en esta entrevista. Bueno, el 86 decides retornar a Bolivia, ¿no? Y es cuando llegas a tu público a través de actuaciones en diferentes peñas folclóricas de La Paz. ¿En qué peñas has estado? Claro, lo que pasa es que estaba primero en guitarreadas, ¿no? Estaba en la U, entonces en la U, y en además, esas épocas se estilaba ir a guitarreadas. En las guitarreadas la guitarra daba vueltas por todos los que tocaban algo, y un compañero me dijo, ¿qué tal si vamos a la peña? Y nos fuimos a la casa del corregidor, y la primera actuación fue con él, zambas argentinas. Él también le hacía las zambas argentinas, entonces actuamos con él, y el dueño, don Jack Balotón, a la semana, cuando el otro había viajado, me dice, pero vos puedes actuar sola, me dice. Ahí empecé a actuar sola y me hice prácticamente parte del inventario de la casa del corregidor por unos 15 años, pues, que estaba ahí. Claro. Y a la vez me invitaban a todo lado, a las otras peñas. He actuado en la Peña Naira, que la Peña Naira, ahí en la Naira yo he sido público con mis papás. Y en la Coritica ya no había la Coritica, pero había los escudos, había tantos lugares, hasta la... Claro, recorrido Charango, el país, ¿no? En peñas, en festivales. El Festifrón, ¿no? En al pubs Festifrón también, ¿no? También estuve. ¿En qué pubs has estado? Bueno, los pubs más vinieron después. En esa época todavía en los hoteles hacían shows, ¿no? Por ejemplo, el Hotel Plaza, ahí en el Prado, tenía unos shows muy bonitos donde actuaba Sabia Andina. El Hotel Plaza, sí, me acuerdo. O si no, estaba también Proyección, la primera proyección, la original, ¿no? Y a mí me llevaban pues de telonera a esas actuaciones, o sea que yo me rozaba con estos grupos que eran los grandes de Bolivia, la Zulma también. Sí, he logrado realmente hacer una amistad muy linda con todos los colegas del arte. Y en esas épocas siempre ponían la alemana que toca música boliviana. La alemana que toca música boliviana. Y yo decía, no soy alemana, no quería que me digan alemana. Pero bueno, pues en algún momento tuve que aceptar mi realidad, ¿no? Porque es una doble nacionalidad que yo tengo. No puedo borrar mis raíces. A la vez tengo un gran regalo, un gran don de que he podido elegir el país donde quiero vivir. Uh-huh. Y ahí me he dado cuenta que les puedo enseñar mucho a los bolivianos, no en cuestión de cultura. Ahí está tu propósito, estamos llegando a eso, ¿no? Sí. Ahí, no en cuestión de eso, quiero que les digas a la gente. El boliviano tiene que amar su país como esta mujer ama a Bolivia. ¿Cuál es tu propósito ahí? Cuéntanos. Mi propósito es que les pueda enseñar a valorar, porque siempre he escuchado hablar mal, que este país no sirve, que este país es de indios, este país es muy pobre, que todo lo de afuera es mejor. Y yo, admirando este país, admirando su cultura, admirando su riqueza cultural y también la generosidad de su gente, porque aquí hay un gran corazón. Las personas tienen un corazón muy grande, hay una hospitalidad increíble. Uno va al campo y te van a dar lo mejor que tengan para recibirte. Y eso no es así afuera. Cuando las personas tienen más, menos quieren compartir. Y en la pobreza a veces está la generosidad. Lo mejor, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes dónde he vivido yo eso? Y te comento rapidito. En mi viaje de promoción, en el 89, salí yo bachiller. Resulta que me fui a un viaje de promoción a Alto Beni. O sea, no fuimos en San Ignacio, en mi colegio, es un viaje con el proyecto Oscar. Fuimos y nos tocó ir a la casa de colonizadores, eran gente que salió con Víctor Paz de la relación, que siguió todo el proceso que hubo en el 85 y salió hacia Alto Beni. Y ahí eran mineros, tradicionalmente.
pero esta gente estaba colonizando esa región. Entonces estaban haciendo, empezando a trabajar la tierra, todo ese tema. Y resulta que ellos plantaban café y fuimos a hacer platabandas, fuimos a plantar café un poco para ayudar, ¿no? En ese propósito. Entonces, una semana estábamos con una persona, un colono. Resulta que fuimos y toda la semana ellos nos daban ellos comían la papa gualusa, que le llaman, que es una papa. Sí, conozco la gualusa. La gualusa, ¿no? Es como la papa, es que recordaba el plano, es un tubérculo. Sí, y tiene sabor a papa. Ajá, claro. Sí. Entonces, la papa gualusa, el buti, que es el plátano, y todo aquello. Entonces, nosotros comíamos eso. Y toda la semana había una gallinita que era como le pusimos nombre porque parecía perrito. Nos movía la cola un poco más. La Clementina, ¿no? Ay. Entonces, toda la semana. Y el viernes no había la Clementina, cuando nos traen un plato de pollo. Dios mío. Pero más allá de eso, o sea, ellos nos dieron, o sea, claro, ellos no comían carne, amiga, no comían carne toda la semana. ¿Y sabes qué hicieron? Nos dieron lo mejor que tenían, que era la Clementina. Sacrificaron a la Clementina y ¿cómo no vas a comer? Claro. O sea, nos dio pena la Clementina, pero buen provecho. Claro. A comer la Clementina con yajuita, riquísimo. Sí. Pero eso es, o sea, esa es Bolivia, esa es la gente no tiene y te da lo que no, o sea, vas al altiplano y de su choza sacan los cueros sobre los que duermen para que tú te sientes ahí y ellos se van a sentar sobre la piedra. ¿Has viajado por todo el país? Bueno, sí, he logrado viajar con mis papás primero y luego también ya sola a conocer varios lugares. Falta mucho porque este país es inmenso. Conozco las capitales, pero falta mucho por conocer. Me habías contado en la charla previa una canción que te vino cuando volvías o cuando estabas lejos en Alemania, ¿no es cierto? Esa canción que cantaste Lo que pasa es que cuando vine el 86, al poco tiempo la conocí a Matilde Casasola. Ella vivía en San Pedro y teníamos muchas reuniones bohemias entre artistas y ahí conocí pues De Regreso y dije, esto es lo que yo siento cuando vuelvo a Bolivia, es lo que yo siento, porque viendo de la ventanilla del avión, ver que nos acercamos al aeropuerto de La Paz y ver el paisaje y ver las cordilleras, es algo que hace que mi corazón salte de alegría, es una emoción impresionante. Y cuando el avión aterriza en Alemania no se me mueve un pelo. Claro, qué bonito. Y por eso, de regreso, desde lejos yo regreso, ya te tengo en mi mirada, ya contemplo en tu infinito mis montañas recortadas. Ya contemplo en tu infinito mis montañas recortadas, desde lejos, desde aquellos horizontes que se escapan. Hoy regreso a tu infinito Pachamama, Pachamama. Hoy regreso a tu infinito Pachamama, Pachamama. Yo no logro explicar con qué cadena me atas, con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana. Qué belleza, qué lindo, ¿no? ¿Con qué cadena me atas? ¿Con qué hierbas me cautivas? ¿Con qué hierba me cautivas? ¿Con qué hierba me cautivas? ¿Ese es Bolivia? Sí, eso es Bolivia. Porque es algo que mucha gente que viene de afuera no puede explicar. Cuando llegas aquí y te vas, nunca te vas a olvidar de este país. Te marca, es bien fuerte. Los que nos ven fuera, bienvenidos cuando quieran, ¿no? Claro. Porque ese es lo bueno del podcast. El podcast no tiene fronteras, sí. Entonces realmente llegamos a distintos lugares. Es un lugar de mucha energía. Hay mucha energía en Bolivia. El Salar de Uyuni, eso es, digamos... Para mí el lago Titicaca es un lugar donde me recargo las baterías. Siempre, ¿sí? ¿Por qué? No lo puedo explicar. Yo como fisioterapeuta tengo la sensibilidad para las energías, porque tenemos energías. En el momento que toco la piel de alguien, estoy traspasando energías. Pero hay lugares
hay gente que te chupa las energías y hay lugares que te chupan energía y hay otros lugares que te dan energía. Y el lago tiene esa... El lago tiene mucha energía, sí. Sí, yo también lo he sentido. Es una cosa fuerte, ¿no? Sí. Es un lugar muy... Claro, ¿no? Además que es el lago navegable más alto del mundo y tú ves que se junta, en el horizonte se juntan la cordillera con el lago cuando estás pasando por el estrecho de Tiquina. Es impresionante. Es impresionante, es bellísimo, sí. Hay que visitarlo, ¿eh? Así que amigos que están fuera, vénganse a Bolivia. Y también hay que cuidarlo, ¿no? Porque hay mucha contaminación. Sí, lamentablemente ahora. Sí. Hay que cuidarlo. Lamentablemente sí, realmente es importante eso, ¿no? Bueno, entonces, cuando tomas la decisión de radicar definitivamente en Bolivia, te identificas con el personaje de la chola paceña antigua. Cuéntanos un poco de esto. Sí, yo desde niña admiraba a la mujer de pollera. En casa, la Catalina era la que cocinaba y era una persona tan sencilla, tan humilde y tan cariñosa, era tan cariñosa. Y me gustaba su vestimenta, yo quería vestir su vestimenta. Y bueno, cuando retorné ya el 86, me compré polleras, pero no había pues para mi talla, hasta que me encontré con alguien que me dijo, ¿no quieres bailar? Bailar morenada. Y ahí Juventud Rosas, Viacha, Los Legítimos, ¿no? Me hice mi primera parada y fue algo mágico, fue algo muy especial. Me sentí muy femenina, muy mujer con la vestimenta de chola. ¿Tú la vistes? Ya, la he visto, sí, tengo 10 paradas. Tengo 10 paradas a este paso y me encanta combinarlas, me encanta investigar además cómo es el traje de la chola paceña antigua. Claro. Porque es muy elegante, ¿no? Ahora hay mucha moda también en la cuestión de la chola y respeto eso, pero el traje de la antigua es muy elegante. Tienes 2 CDs, ¿no? ¿2 CDs? No. Entonces, grabaste 2 CDs, ¿no? No, tengo 14 CDs. 14 CDs. Sí. Perdón, hay un error ahí. No hay problema. 14 CDs. 14 CDs. O sea, 14 producciones musicales. Sí. Compones y tu inspiración principal es Bolivia. Sí. Ahora entre esos discos tengo 3 discos en idioma, 2 en alemán y otro en yiddish. Yiddish, que es el idioma de los judíos del este. Mis papás me pidieron que grabe las canciones folclóricas alemanas y las canciones en yiddish, porque mi papá era muy apegado a los judíos del este. Pero la demás música es toda en español y es todo folclore nacional, latinoamericano y composiciones mías. Composiciones tuyas, qué maravilla. Sí, tengo 49 registradas por el momento. 49 composiciones. Sí. ¿Cuál es la especial o cuáles son la principal? O las principales, las que más te gustan, las que más... Creo que todas tienen su época. Pero este inigualable Pachamama va a ser para siempre, ¿no? Es el amor que tengo por este país. Pero tienen sus épocas, La ¿no? Paz también, ¿no? A La Paz, claro. También. Vamos a escuchar un poquito de La Paz. De día eres la paz, barullo multicolor, contraste alborotado y siento llorar la pobreza. Pero de noche cuando abres tu cofre de luces exquisitas y cantas, canta también mi alma al verte besar el cielo. Qué belleza, qué belleza. Esa canción es hermosísima, ¿no? La Paz es creo que de las canciones que más me gustan de tu repertorio. ¿Ah, sí? Yo la quiero mucho esa canción. Qué bueno. Y de verdad es un gusto que la cantes así en vivo, me parece. Ay, gracias. Una maravilla. Es que siempre ha sido para mí esa vista que se tiene de noche al bajar del alto, ver las lucecitas de la ciudad, ¿no? Cuando desde arriba parece un cofre, de joyas, de riquezas. Y a veces de día se ve todo un poco empolvado, un poco sucio, pero de noche
se abre el cofre. Se abre el cofre y es una maravilla, ¿no? Así es decir, Sí. La Paz tiene Mm. tanto amor por Bolivia, ¿no? Realmente lo llevabas en la piel. Tu papá llegó, hablamos un poco de tu papá. Sí, mi ¿Cómo papá. llega a Bolivia? ¿Por qué llegan a Bolivia tus papás? Tu mamá vive, está en Alemania, ¿no? Mi mamá vive en Alemania porque ya cuando se fueron el 79, ambos decidieron que sería mejor irnos porque en el colegio alemán todavía no había los 13 años que se requería en Alemania, ¿no? Eran 12 años, como el bachillerato boliviano. Entonces mi papá dijo, vámonos, porque yo ya estaba a punto de entrar al último año, entonces dijo, vámonos. Y sin embargo, él siempre ha añorado, porque él cuando empezó a ser pastor, vio, al poco tiempo de haberse iniciado como pastor de la iglesia, él vio el aviso que estaban buscando un pastor en Bolivia. Uh-huh. Y en esas épocas casi nadie sabía dónde estaba Bolivia. Así es. ¿No? Incluso a mí después, cuando retorné, me preguntaban, ¿es en África? Entonces, Libia, ¿no? Sí. Con Libia, exactamente. Me ha pasado Entonces, también. No, pues él se aventuró y mi mamá siempre lo acompañaba en sus aventuras. Él era muy soñador, muy idealista, entonces ella siempre lo acompañaba con sus sueños. Y después que retornamos a Alemania, él creo que vino unas 2 o 3 veces más a Bolivia, porque extrañaba mucho. O sea, fue un aviso. Un aviso. Quieren ir y se vino. Estaban buscando un pastor para esta iglesia. ¿Y aquí nacieron tú y cuántos hermanos? Bueno, tú viniste. Y llegamos ya entre 4. 4, ya. Los 3 hermanos que somos de sangre y mi hermano vietnamita, porque mis papás adoptaron primero un niño que fue huérfano de la guerra de Vietnam. Entonces, los huérfanos de la guerra de Vietnam encontrados en la calle o en algún lugar estaban siendo ofrecidos en adopción. Y mis papás adoptaron a uno y vinimos... Bueno, vienes de una familia excepcional, ¿no? Mira, sí, es realmente muy fuera de serie. ¿No? Difícil de contar en una media hora todo, ¿no? Entonces llegamos entre 4 y yo lo amaba a mi hermanito porque yo quiero ser su mamá, decía. Yo tenía... Tengo una carraspera, ¿sabes? Pero para eso no hay nada mejor, y lo recomiendo, Vago. Y mejor que Vago, Refrianex. Toma Refrianex y el resfrío ya fue. ¿Seguimos? Tenía 6 y él tenía 2 añitos. Yo lo cuidaba. Y cuando... No, 3 años. Va a venir hoy día. ¿Hoy llega? Hoy llega, sí. Me viene a visitar con su enamorada, sí, por 3 semanas. Llegamos y mi papá dijo, él es morenito, le buscaremos un hermanito con quien se identifique por el color de la piel. Entonces había una doctora que dijo, acaban de abandonar una niña, no la quieren adoptar. La adoptaron, una bolivianita. Y al poco tiempo, a los meses nada más, ya éramos 5. A los meses mi mamá, que estaba trabajando con las voluntarias, se fue al hogar Villegas y encontró a una niña que estaba a punto de morirse realmente estaba muy mal porque pesaba menos que en el momento de su nacimiento, tan desnutrida que se iba a morir. Entonces se la llevó a casa para hacerla recuperar. Y en 3 semanas esa niña se recuperó tan bien, engordó, reía. ¿Qué edad tenía esa? Yo no, esa niña. Esa niña, pero recién nacida, meses tenía. Meses, ya. Yeah. Entonces engordó, reía, y ¿cómo la iban a devolver? Ya no la devolvieron más. Y ya éramos 6. Claro. Entonces somos 3 blancos y 3 morenos en casa, sí. Pero mis hermanas bolivianas más alemanas que yo. O sea, las chicas crecieron, se fueron a Alemania. A sus 7 años se fueron a Alemania y pasó lo inverso que ha pasado conmigo. Nunca más volvieron a Bolivia. Vino la menor a visitar, pero no se ha identificado mucho. Ellas son alemanas. Bien alemanas. Hasta habla con dialecto, la menor. Mira. Sí. Mira. Qué belleza, qué linda historia. Y esto, además,
esos hechos. Tu papá era muy espiritual, era duro, pero al mismo tiempo era muy, amaba mucho a Dios. Amaba a Dios, creo que amaba a la humanidad. A la humanidad. Porque era muy, muy compasivo. Yo me acuerdo que él me decía de algún indígena que caminaba por las calles con surcos en los rostros, él me decía, mira ese rostro, qué bello ese rostro, me decía. Entonces él tenía los ojos del amor para ver a los seres humanos. Los ojos del amor. Pero era estricto. Era muy autoritario. Pero así también lo han criado a él, ¿no? Claro. Porque él venía de Prusia. Y Prusia es lo más autoritario que hay en Alemania. Y si los prusianos decían, la abuela decía, llueve para arriba, llovía para arriba. Así era lo autoritario. Tu papá se fue hace 8 años y me decías que ha habido algo que me querías contar con relación a eso. Sí, hace 8 años él partió y bueno, he trabajado mucho en superar algunas cosas, ¿no? Porque ha habido un tiempo en la vida donde él me castigaba mucho, él me imponía mucho, pero yo he sanado todo eso, porque al final los papás tienen su propia historia y estaba ya en paz con él. Y un día caminando por las calles de La Paz, he sentido su presencia, pero de manera tan fuerte, como si realmente estuviera ahí, y de la nada, ¿no? Porque ni siquiera había leído o visto algo de él hace días, hace tiempo que no había pensado en él, pero lo sentí y fue una presencia increíble, difícil de describir, que me sacó lágrimas porque lo sentí ahí conmigo. Y sé que él está feliz de que yo estoy acá. Claro. Porque él amaba este país también. ¿Puedes contarnos un poco eso de eso que has tenido que sanar? Lo que era autoritario, lo que era duro, ¿qué era? Lo que has tenido que sanar de tu papá. Claro, lo que pasa es que he recibido golpes de él y a veces parecía que no sabía entregar su amor. Era solamente estricto. Nada era suficiente. Solo eres esto. Solo haces esto. ¿Por qué no eres mejor? ¿Por qué no haces mejor las cosas? Entonces, en ese momento, y eso me doy cuenta ahora, he naturalizado la violencia como amor. Eso es muy alemán, ¿no? ¿O no? Sí, es muy alemán. Es muy alemán, sí. ese rasgo que dices, ¿no? El hecho de que no eres suficiente, no es suficiente lo que estás haciendo, pero creo que es una forma de manifestar amor. No sé si estás de acuerdo conmigo, de repente lo vamos a discutir, o quiero que ahondemos, porque estoy seguro que hay mucha gente que nos está viendo y que ha sufrido esto que has sufrido y que cuentas ahora, que has sanado. ¿Y cómo has sanado ese? Te digo en una comparación, aquí en Bolivia yo veo, por ejemplo, un niño se cae y todos corren a alzarle y a mimarlo. En Alemania un niño se cae, párate, no ha sido grave, no se llora. Claro. ¿No? Entonces ahí te coartan lo niño que eres. Claro. Tienes que ser como un adulto. Pero la intención es pasarte que seas fuerte, fuerte, sí. O sea, pero al niño le coarta, pues. Claro. Porque el niño quiere... Ya voy entendiendo por qué la conexión con Bolivia. Es esa parte sentimenta, porque nosotros somos más, ay, papito y niñito y abracito, ¿no? O sea, es como que más, ¿no? Y más alguien cariño, que no te conoce te puede tratar así en la calle. Caserita, qué linda, ven pues, caserita, cómprame pues, ¿no? Así, eso es muy, muy tierno aquí, hay mucha amabilidad. O sea, eso ha hecho clic contigo, definitivamente. Supongo a comparación de lo que vivías en eso, sí. O una parte, digamos, ¿no? Entiendo. Qué fuerte, o sea, eso, digamos, esa dureza de tu papá como que ha hecho, en parte, lo ha hecho con su mejor intención, me imagino, claro. Pero no lo conocía, no lo conocía mejor. Ha generado heridas en ti. Él también tenía sus heridas. Que se pasan de generación en generación. Y cuando te dicen todo el rato que no eres suficiente o que no haces bien las cosas,
el autoestima se quebranta. Ya no tienes el autoestima y todo el rato buscas atención, buscas que alguien te dé aprobación. Porque yo buscaba su aprobación, toda mi vida buscaba su aprobación, pero él no me la daba. Qué fuerte lo que... Qué fuerte. Y de ahí sale la búsqueda de parejas que no te dan aprobación, que te dan violencia. Porque has aprendido que eso es amor, cuando no te dan aprobación, cuando tienes que mendigar amor. Y estás con alguien que no sabe dar amor porque también tiene heridas. Ahí es un círculo que va... Uh-huh. ¿Y has sanado eso? Sí. ¿Cómo? He logrado sanarlo. Contanos, ¿cómo lo has hecho? Porque he tenido varias relaciones de personas que no me daban amor y yo pensé que los amaba, pero era que estaba volviendo ese círculo, ¿no? Ese círculo de buscar aprobación y no recibirla. Y llegué a un punto donde toqué fondo y he buscado... Cuando una relación fue muy dañina, fue realmente muy dañina y me lastimó tanto que tomé la decisión de romper. Y le cuento a mi hija y me dice, deberías ir a terapia, me dice mi hija a sus 32 años. Uh-huh. Y fui a terapia y encontré una excelente terapeuta. Su nombre Ángela, que es mi ángel. Y ella en año y medio me ha enseñado... Ángela, ¿qué apellida? Porque dime quién es, yo no noto. Está en Sinergia. Ya. En Sinergia está. No recuerdo su apellido. El apellido, aquí, de acuerdo. Pero es excelente terapeuta familiar, y hemos sanado entre las heridas que ha dejado mi papá, también mi mamá y los hombres que han estado en mi vida. ¿En qué medida el perdón te ha ayudado a sanar eso? Eso que dices de que has sentido la presencia de tu papá y has llorado, es que lo has perdonado, ¿no? Es que no se trata de perdonar, ¿no? Eso he aprendido en la terapia. Eso fue muy interesante, porque yo siempre pensé que tenía que perdonarle. Ya. Solamente se trata de entender, mirarlo como es y dejarlo ahí, pero sanarte a ti mismo. ¿Y cómo es el proceso de sanarte a ti mismo? El proceso de sanarme a mí misma es decirme que he nacido como una persona maravillosa, que soy una mujer muy fuerte, que tiene muchos dones, que soy capaz de hacer todo lo que yo quiero hacer. Uh-huh. Solamente yo me tengo que dar la aprobación. No tengo que estar buscando la aprobación de todos los demás. Porque nadie es monedita de oro. Y ahora vemos en los medios sociales que los que no te muestran la cara son los que más te critican. Pero si eso dejas que te llegue, no vas a estar bien. No necesitamos que nos dé aprobación nadie. Nosotros sabemos que estamos haciendo las cosas que queremos hacer y las hacemos bien. Cada cual a su tiempo y cada cual a su momento. ¿Dios ha jugado un papel en ese proceso? Dios siempre estaba conmigo. Siempre. Porque desde niña, claro, me han educado con un Dios presente, pero tampoco era un hogar que estaba hablando de Dios todo el tiempo, ¿no? Porque en casa hablábamos de todo, hablábamos de los procesos sociales, de los procesos políticos, hablábamos de mucho. O sea que tengo una formación muy amplia, pero estaba ahí en la figura de mi papá, que iba a la iglesia a celebrar el culto, y en el momento de los cursillos he aprendido mucho de él. Alguna vez me acuerdo que le dije, ¿y tú nunca dudas si existe Dios? Y él me dijo, si no dudase, no creyese. Y esa palabra fue muy importante para mí. ¿Por qué? Porque la fe es algo que tenemos porque
no es palpable. Si la no certeza de lo que espera, la convicción de lo Exacto. que no se ve, ¿no? Exacto, entonces, Claro. si no dudas, no puedes creer. Y eso me ha encantado, esa respuesta que me ha dado mi papá. Porque él nunca fue fanático tampoco de la iglesia, pero ha sido un personaje al que todos admiraban y realmente ha logrado convertir a mucha gente, supongo, solamente a través de su ser, no porque estaba buscando ser pescador de hombres. Claro. Él estaba ahí y a través de su carisma, él atraía a gente. Y eso fue una figura muy fuerte en mi vida, ¿no? Claro. Pero desde niña, y eso también me lo ha transmitido mi mamá viene de una familia también de pastores, la certeza de que existe, la convicción de que todo tiene un sentido y la fe de que todo va a salir bien. Y eso es una energía también, porque podemos proyectar algo negativo como también podemos proyectar algo positivo. Y si vamos a decir, todo va a salir mal, estamos mal, todo se está yendo al bombo, se va al bombo, pues. Pero si decimos, no, hay que tener fe, hay que tener esperanza, las cosas se van a arreglar, se arreglan, porque proyectamos energías. ¿Tú has vivido violencia? Sí. ¿Cómo salir? De repente hay alguien, y siento que de repente hay alguien que nos está viendo y que le ha puesto atención a esta parte de la entrevista porque esa persona sufre violencia. ¿Qué le dirías? ¿Cómo salir de ese círculo de violencia? ¿Cómo explicar a esa persona que no es porque más te quiero, más te lastimo? En todo sentido, desde violencia psicológica hasta la violencia física. Lo importante es saber reconocer, y yo tampoco sabía reconocer, porque empieza muy sutilmente. Primero viene la conquista, todo está bien, después empiezan los celos poco a poco. Después empieza, ¿por qué te vistes así? ¿Por qué muestras tus atributos? ¿Por qué te arreglas? ¿Para quién será? ¿Por qué te saludan? ¿Quién es? ¿Has tenido algo con él? ¿Por qué te hablan? ¿Por qué te miran? Te vuelven una persona que tiene que ser invisible para los demás y un caballo cochero que camine por la calle y no mire a nadie. Y esa es una violencia psicológica que yo he vivido y que me ha quitado mi autoestima porque he llegado a creer de que yo era la que tenía la culpa porque me miraban, qué sé yo. Y darse cuenta de eso es, creo, lo más importante, ver los síntomas. Ahora, no todas estamos listas para dar el paso. A veces tenemos que llegar a un punto de sufrimiento muy grande para dar el paso. Porque cuántas mujeres golpeadas perdonan, porque el golpeador siempre va a volver con su ramo de flores, con sus chocolates, con un regalo caro y va a decir, discúlpame. Pero ese discúlpame sale de la boca para afuera, no sale de su corazón. Y es un círculo. El círculo de violencia es ese. Y acaba en la muerte, ¿eh? Claro, muchos feminicidios. Veces, y vemos feminicidios a diario en Bolivia. Totalmente. A diario, y no solo en Bolivia, hasta en Alemania. Yo no podía creer, en Alemania hay muchos feminicidios. Y nosotras tenemos que aprender a que podemos vivir solas. Primero, tenemos que vivir solas, amarnos y decir, yo valgo más que eso. Que me den un puñete o que me digan puta o que me digan cosas hirientes, yo valgo más que eso. ¿Y salir acostado? ¿Salir de eso? Claro, es que primero hay que sanar las heridas que todo eso deja, ¿no? Porque las palabras dejan más heridas que los golpes a veces.
Es como cuando metes un clavo a una pared, sacas el clavo y ahí queda el huequito, ¿no? Hueco grande o pequeño, pero ahí queda. Y eso hay que sanar. Porque en algún rincón de la cabeza queda la duda, ¿será que tiene razón? ¿Será que tiene razón? Y no valgo nada. Porque ya el papá me lo decía, solo eres. Entonces, en este momento siento como me mueve otra vez todo porque es realmente algo muy, muy poderoso dentro de nosotros, ¿no? Que alguien te ningunee, que te hagan sentir como si fueses un objeto o algo insignificante. Me dejó sin palabras. ¿Y tú crees que esa lógica que viene de más atrás, que ha ido de generación en generación, se rompe contigo? Ángela me decía, Ángela, la mi psicóloga. terapeuta, mi ángel, me decía, vamos a sanar el sistema familiar hacia atrás. Con lo que yo me he dado cuenta, con que yo quiero sanar, tengo la capacidad de que esas cosas no vuelvan a suceder. Y he notado que mis hijas están incluso también mejorando ahora, porque ellas también tenían esos síntomas, porque su papá ha sido violento. Entonces yo he tenido la capacidad y la posibilidad de sanar el sistema familiar. Lo que ya ha pasado no lo podemos cambiar, pero podemos sanarlo. ¿Qué es de ellas? De Elizabeth e Inés, ¿no? Elizabeth e Inés son dos mujeres hermosas que ¿Están en Alemania? se han ido a Alemania. ¿Están en Alemania? Sí. ¿Viven allá? Viven en Berlín las dos. La mayor se casó, pero se separó. Lastimosamente no funcionó. Yo lo quería mucho a mi yerno, era muy amoroso, pero no ha funcionado. Y todavía no tengo nietos. Boliviano, sí. Pero como han tenido también un papá violento, están igualmente sanando muchas cosas y están, yo digo, experimentando con parejas. Y prefiero que no se casen hasta que no encuentren esa salud dentro de sí mismas para ya estar con la persona que les ame de verdad y que no les haga daño. ¿No tienes nietos todavía entonces? No. ¿Es un anhelo? Sí, claro. Dicen que el nieto es la segunda oportunidad, ¿no? Así es. Así es. Sí. Qué linda historia. Bueno, también, ¿querías contarme algo sobre un préstamo? Sí. Una historia, digamos, una experiencia que quieres compartir con nosotros. Sí, hay una experiencia, porque tú me dijiste qué experiencias quieres compartir. Y esa ha sido una experiencia fuerte, porque una señora conocida me pidió que me una a un grupo de préstamo y le saque para ella un préstamo porque ella no tenía los documentos para hacerlo. Y yo, de buena fe, me uní a ese grupo de préstamo y le saqué el préstamo para ella. Resulta que con el tiempo yo iba pagando las cuotas, ella me daba también. Otra señora me decía, no tengo, dámelo, te lo voy a ir dando. Me lo iba dando a cuentagotas, pero me lo daba. Y con el tiempo me olvidé del asunto. Yo tenía un certificado de que yo había pagado mi deuda. Y cuando voy a sacarme un préstamo en Bismarck, creo que era, me dicen, no, usted está en la central de riesgo. Y yo dije, ¿de dónde? ¿De qué? No sabemos, señora, usted averigüe. Entonces estuve pensando qué puede ser. Y dije, solo puede ser ese préstamo. Entonces fui a esta organización, que es una organización cristiana, y me dijeron que parte del grupo nunca pagó su deuda, pero en el contrato de préstamo todos éramos garantes de cada uno. O sea que yo estaba endeudada por lo que los demás debían.
y eran 5.200 bolivianos. Y les dije, ¿y las deudas se heredan? Sí, me dicen. O sea que si yo me muero, mis hijas heredan esa deuda. Y tuve unas noches de insomnio terribles. Traté de encontrar a esas personas, de hablar. Todos se negaron. Les valía un pepino. Un pepino. Fui y presenté una carta a la organización. Les dije, mire, yo en realidad nunca quise sacar este préstamo. Me metieron, ha sido una estafa. Y me dicen, lo siento, no podemos hacer nada. Otra noche de insomnio y dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pagaré. Dios puso en mi corazón que pague. Fui a hablar, me dijeron que sí, que podía dar cuotas, pero no los intereses. No los intereses. Ya. Entonces, qué bien, he pagado. Y ¿sabes cómo es cuando tomas una decisión y la tomas con el optimismo? No sé de dónde sacaba esa plata, pero llegaba. Terminé de pagar esa deuda y Dios. ha sido un alivio. Claro, es Dios, ahí está. Un alivio tan grande. Esa fe que hablabas, ahí está. Sí. Es eso, es como que... Claro. ¿no? Y me sentía cada vez mejor a medida que iba pagando. Y les dije, lo único que quiero que hagan, que a los demás no les saquen de la central de riesgos, sáquenme a mí. Y al final, si ellos en algún momento quieren salir de la central de riesgos, claro, señora, le tendrían que pagar a usted. Nada más dije, una lección hay que dejar, ¿no? Pero nunca más prestaría plata, me prestaría por alguien. Pero ha sido una ingenuidad de que todos somos iguales de honestos, todos somos iguales de buenos. No, pues las personas son diferentes. Totalmente. Qué linda historia, gracias por compartirla. Bueno, y me falta un tema. Eres fisioterapeuta. Uh-huh. ¿Has estudiado medicina cuando has venido? He estudiado medicina hasta tercer año y después hice el traspaso a fisioterapia. Y la verdad es que fue una época un poco difícil porque medio que cuando las cosas no funcionan, no avanzan, se traban, es porque no hay que insistir. Entonces me trababa. Y mi hermano me dice, el que va a venir a visitarme justamente, me dice, las materias que tienes aprobadas en medicina, hazlas traspasar a fisioterapia. Y el rato que pasé a fisioterapia, las cosas salieron así. Súper bien. Y amo mi profesión, la verdad es que es una profesión súper linda, no me arrepiento. Y no, pues es mi profesión de verdad, ¿no? Porque la música en algún momento se hizo profesión, pero era mi hobby. Claro. ¿No? Claro. Así que, ¿y vives de eso? Vivo de las dos cosas. Las dos cosas. A veces no hay pacientes, hay más música, entonces es lo bueno, ¿no? De tener las dos cosas. ¿Vives sola? Sí. Sí. O sea, las chicas se han ido. Se han ido. Bueno, tengo una hijada que la tengo todavía conmigo. Ya tiene 36 años, pero tengo una perrita. Entonces, cuando viajo a veces 2 meses a Alemania, entonces ella se queda con la perrita. Además viaja a Alemania, hace conciertos y en alemán les cuenta de Bolivia. Hablas de Bolivia en los conciertos. Por supuesto, claro. Esa es mi ventaja, ¿no? De saber el idioma, claro, de poder transmitirles lo que es este país, de transmitirles. ¿Y qué dice la gente? Se quedan generalmente muy fascinados, intrigados. Este último les conté del guajojó. ¿Sabes quién es el guajojó? El guajojó, cuéntame. El guajojó es un ave. Es un ave, claro. ¿No? Y yo he investigado, el guajojó había sido un ave un poquito feo, que se esconde y que canta como triste, ¿no? Guajojó. Y eso les cuento a los alemanes. Y ese rato se pusieron a googlear el guajojó.
y a escucharlo y a ver, y alguna me ha dicho, pero esta es lindo, no es feo, me dice. Entonces, despertar la curiosidad Claro. dentro del público es lindo. Muchos dicen, ay, qué ganas tengo de conocer Bolivia porque debe ser un país maravilloso. Y es. Es, claro, pero ellos no lo han visto todavía. Gracias, mira, se nos ha pasado el tiempo. En un ¿Sí? ratito ya estamos, ya tenemos que cerrar el programa. Bueno, Te agradezco muchísimo por esta visita. Realmente encantada. un honor tenerte. Gracias. Y bueno, gracias por dar fe de esas historias que pasan pocas veces en la vida, pero que nos marcan para siempre. Ahí Sí. están las cámaras para que tú digas a la gente, a quienes te siguen además, y que te han conocido una faceta que generalmente no hablas. Bueno, yo llevo mi corazón en la mano. Ah, ya. No tengo problemas con eso. Y creo que además tenemos que transmitir nuestras experiencias para facilitar a otros que puedan avanzar, ¿no? Esto de la violencia, por ejemplo, es un asunto que sería bueno que muchas más mujeres aprendan a controlar, a no permitir amarse a sí mismas, ser mujeres fuertes. No me gusta la palabra guerrera porque está muy cerca a la guerra, pero valerosas, fuertes y con mucha autoestima. Autoestima. Sí. Y ¿Qué feminismo no significa hacer las mismas pavadas que los hombres. Claro. No. No. Porque No, muchas confunden eso. Exactamente. ¿No? Ir a chupar como O sea, locos. no eres feminista. En ese caso. Soy feminista, pero no significa que haga las mismas macanas que un hombre. Eso no me hace feminista. Sino, tengo el mismo poder, tengo la misma capacidad que un hombre. Eso es el feminismo. Bien. Dagmar, no quiero dejarte ir sin preguntarte, además, la yapita, como decimos, ¿no? ¿Qué va a pasar con Dagmar Jungen en los próximos semanas, meses? ¿Dónde vas a estar? ¿Qué es lo que viene en tu carrera musical? En mi carrera musical, bueno, tengo un concierto en Santa Cruz para el 19 de septiembre, otro aquí en La Paz para el 26, en Radio Bar, que es en la casa de Mamani Mamani, y también va a haber un concierto en Albina, en la Fundación Patiño. Pero septiembre. Síganme en mis redes sociales, ¿Cuáles son? dagmardumchen.oficial, y en Facebook estoy como Dagmar Dumchen. Ahí siempre saco todos los avisos y notificaciones sobre actuaciones. Qué gusto tenerte. Muchas gracias por visitar. Gracias a ti. Un gusto. Gracias a todo el equipo, gracias a La Cascada y Laboratorios Vago por el apoyo publicitario. Una vez más, gracias, Dagmar, por esta hermosa entrevista. Este fue el episodio de Doy Fe de esta semana. Por favor, si te ha gustado, danos un like, escribe una reseña y comparte este podcast, después de seguirnos, obviamente, con tus familiares y amigos. Quiero hablarte de la línea Sabores Cascada. Ahora tienen nueva imagen. Mandarina, papaya, lima limón, piña, durazno, guaraná, pomeloneus y fresoda. Cambiaron de imagen para refrescar con nuevas etiquetas, pero el sabor a frutas que siempre disfrutas sigue igual. La Cascada, una empresa orgullosamente boliviana. Eso fue Doy Fe. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Mandarina, papaya, lima, limón, piña, durazno, también guaraná, pomeloneus, fresoda.